La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Las Sagradas Escrituras nos presentan al Dios omnipotente, escogiendo hombres y a mujeres para que prediquen su palabra, para que sean los caudillos en algunos casos, como el caso de Moisés, que fue llamado específicamente para ser el caudillo, el guiador, el pastor de todo Israel. Dios lo escogió con ese propósito. Ahora, ciertamente Dios escoge a los hombres desde antes de su nacimiento. Como es Dios, conoce todas las cosas. Antes que los hombres y mujeres seamos engendrados en el vientre de nuestra madre, Él ya conoce todas las cosas. Conoce quiénes somos. Sabe nuestros fracasos también. Ahora, muchos de estos fracasos escritos en las Santas Escrituras es para que aprendamos nosotros a no cometerlos y que seamos sabios y más sabios en hacer correctamente las cosas como Dios ordena, no lo que nosotros se nos planta hacer, sino lo que Dios ha decretado. Con todo, reconocemos a Moisés como el primer líder nato. Ciertamente un hombre que Dios lo llamó desde el vientre o lo escogió desde el vientre para ser un líder de potencia. Pero este trató de ejercer esa magistratura en Egipto utilizando las enseñanzas recibidas en el país. Pero este varón ciertamente fracasó en su intento de poder salvar a su pueblo en la capacidad humana, en su propia capacidad. La Biblia dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos porque él pensaba que ellos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ciertamente, el pueblo muchas veces no conoce el plan de Dios completo, aunque en el corazón de Moisés estaba ardiendo de poder liberar, de poder salvar de la esclavitud a su pueblo ahí en las tierras egipcias. Pero él comenzó ciertamente a operar en su propia capacidad, en su propia sabiduría. Él sentía compasión, amor por el pueblo. Y entonces encontramos que ciertamente cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Esto lo encontramos en el mensaje que predicó el mártir Esteban en Hechos capítulo 7, en el verso 23 en adelante. Pero dice en Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría ciertamente libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Primero vio a un egipcio que golpeaba a un hombre, es decir, a un hebreo, y entonces mató al que estaba maltratando al hebreo. Luego vio a dos hebreos que reñían entre sí y los quiso pacificar, pero también fue rechazado.
Dios no le pudo bendecir porque usó el sistema egipcio de liderazgo, sin saber lo que Dios tenía para él en un porvenir. Muchas veces queremos entrar al ministerio sin estar el 100% equipados para hacer la obra correcta. Nos aventamos a hacer las cosas que realmente Dios no está en el asunto en el momento que decidimos tomar nuestras propias decisiones. Hace unos años atrás, Dios me habló de 3 líderes. Me dijo, son 3 lobos. Y yo dije, Dios mío. Uno era el ayudante de la tesorería de nuestra iglesia. Subo a una montaña para orar por unos 2, 3 días. Y entonces cuando yo regreso, aquel hombre estaba teniendo sus cultos en su casa sin haber consultado ni con Dios ni con su servidor. Sentía la gana de ser pastor. Él pensó porque miraba las entradas que habían en la iglesia. Ciertamente que hay entradas en las iglesias, pero así como entra, así sale. Entonces él dijo, me voy a ser pastor. La avaricia lo llevó a pastorear, supuestamente. Entonces apareció con sus tarjetitas, llamándose el reverendo fulano de tal. Y entonces me dio una tarjetita ahí, lo observé medio tembloroso. Y le dije, ¿está seguro que Dios lo ha llamado? ¿Está seguro de lo que está haciendo? Orando por las noches en la madrugada, le dije, Señor, te doy gracias por el llamado que hiciste al fulano de tal. Y esto fue lo que Dios me respondió. Yo no lo he llamado. Si tú siendo mi ungido no te respetó, tampoco a mí me respetó. En otras palabras, se tiró el cerco. No esperó que Dios lo llamase, no esperó consejería administrativa, se aventó a pastorear así nomás. Y me dijo el Señor, no estoy ahí. Me mostró la visión que él estaba de rodillas, cierto. Sus 2 criaturas estaban de rodillas, su esposa también, pero estaba una nube espesa, negra. Y me dijo, ¿ves? No estoy ahí. El segundo líder que quiso dividir también al pueblo de Dios, lo comenzó a hacer a través de cassette de doctrina errónea. Al último que llega es donde mí, llevándome también otro paquete de enseñanzas erróneas. Escuché 2 cassettes, dije, ya sé por dónde va este. Él fue claro, me dijo, ya le di a toda la congregación. Solo me faltaba usted, pastor. Estos hombres queriendo arrastrar pueblo que Dios no les ha dado, pueblo que realmente quieren jalar sin costo alguno. Eso se llaman ladrones. Y le dije, varón, usted no puede ser miembro de esta iglesia si usted no se somete a las enseñanzas bíblicas que la iglesia tiene. Y prácticamente usted automáticamente se ha quedado fuera del puesto. Puede venir a la iglesia, pero no hay ningún cargo para usted. El otro decidió llevarse también un grupo de gente. Parecía la llamarada. Parecía que aquello iba a todo dar. Orando por esta persona me dijo, yo no lo he llamado, no estoy con él. Y le dije, Señor, pero si no lo ha llamado, ¿cómo está prosperando? No llames prosperidad lo que mi padre no sembró. Aunque mires la llamarada que sube bien alto y que parece que aquello es glorioso,
mi padre no lo sembró y por lo tanto será arrancado. Los 3 ministerios supuestamente no florecieron para nada. Es lo que pasa cuando queremos hacer las cosas en nuestra capacidad. Sin tomar en cuenta a Dios, llegamos a ser personas fracasadas. Es necesario tener la convicción de que Dios realmente nos llamó. Uno bien siente aquello en el corazón que arde, el deseo de hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Entonces, pero cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, nos frustramos, todos salen las cosas al revés. Y esto fue lo que pasó con este hombre, aunque este hombre Dios lo creó con el propósito de ser ciertamente el hombre que Dios iba a usar para sacar a su pueblo, pero necesitaba un entrenamiento más eficaz. En Éxodo capítulo 2, verso 11. En aquellos días, hablando de los días en que nació Moisés, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos, es decir, a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes, por todos lados, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena. Así salvó que sus hermanos fuesen agredidos por este egipcio. Al día siguiente, dice la Biblia, que vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondiendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ciertamente esto ha sido destapado. Le agarró un terror tremendo en su espíritu. No había paz a partir de ahí. Para que Dios lo pudiera utilizar, ciertamente le faltaba el carácter pastoral que adquirió en la casa de Jetro. Posiblemente un descendiente también de Abraham era Jetro. En Génesis capítulo 25, versículo 1, encontramos que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medián, es decir, Medán y Madián, Isbad y Súa. Es probable que uno de estos hijos que tuvo con esta mujer llamada Setura, probablemente que haya sido descendiente de Abraham y de esta mujer. Ahora bien, según las Santas Escrituras, nos habla ciertamente que habitaba en Madián, un lugar entre la península del Sinaí y Arabia. Jetro, que también tenía otros nombres, era un hombre del desierto, líder de su hogar, y era un sacerdote. Y en su casa Moisés aprendió muchas lecciones sobre el hogar, el pastoreo, el significado del desierto, el valor de estar bajo la autoridad. Entonces, de ese ambiente salió también su esposa, hija de Jetro, preparada para las condiciones duras del futuro. Dios lo estaba equipando para hoy. Dios tomarlo y enviarlo a hacer el trabajo que se necesitaba hacer. Y la Biblia dice que un día, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, las llevó a través del desierto hasta Horeb, monte de Dios.
Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1 en adelante, donde nos habla de ese llamado específico de Dios a Moisés, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegando hasta Horeb, monte de Dios. Piense en esa palabra, monte de Dios. En pocas palabras están dichas muchas cosas. A la luz de este interesante pasaje, primero, el tipo de cuidado. Él estaba apacentando. Era necesario esa preparación en esa escuela en el desierto con las ovejas. Es decir, él estaba alimentando, cuidando, pastoreando, guardando, protegiendo, liberando al rebaño de las bestias destructoras, guiando a un rebaño que lo seguía confiado. Porque como pastor sabía cuidar bien las ovejas. Era necesario hacerlo, porque tenía que dar cuenta a su propio patrón, que era el sacerdote Madián. Segundo, Moisés no era dueño del rebaño. Como pastores no somos dueños del rebaño. Cuidamos las ovejas del Señor, nuestro Salvador Jesucristo. No somos los dueños. No tenemos por qué enseñorearnos de ellas. No tenemos por qué maltratarlas, sino cuidarlas. Para eso se nos paga, para cuidarlas, no maltratarlas. Las ovejas eran de su suegro Jetro. Moisés sabía que aquel rebaño no era suyo, por lo tanto, que actuaba en calidad de administrador, no podía disponer de ninguna de ellas, debía de contarlas constantemente, porque estaba seguro de que un día tenía que sino presentarlas prácticamente a su propio dueño. Si el dueño le había dado 100, tenía que presentar esas 100 que estuviesen sanas, que estuviesen cuidadas, y todas las ovejas que habían parido con sus crías debían de estar también, las crías siendo amamantadas. Entonces, debía de contarlas constantemente, porque estaba seguro de que un día tenía que presentárselas a su dueño de una forma bien cuidada. En tercer lugar, aprendemos también la fidelidad en la labor de Moisés en este trabajo. Llevó las ovejas a través del desierto. Las lleva ciertamente en zonas calurosas, de peligro, pero él andaba cuidándolas. Siendo Jetro un beduino, le había enseñado cómo pastorear también en el desierto. Era una preparación inicial para lo que Dios necesitaba de él después. No sabía Moisés que los grandes cambios que había sufrido su liderazgo eran solamente la primera etapa de otra más que venía y más fuerte, que también tenía que experimentar para llevar adelante los gloriosos propósitos de Dios en el favor del pueblo de Israel. En el Salmo 78, versos 68 y 69 nos dice: sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó Dios, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. También Dios eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Así como lo hizo con Moisés, Dios tuvo que preparar a David también en el trabajo del pastoreo de las ovejas de su padre Isaí.
Una vez que este hombre aprendió a tener una buena relación con Dios y hacer un buen trabajo de cuidado pastoral de las ovejas, Dios lo escogió también para ser el pastor de todo Israel. Dios sacó detrás de las paridas, lo trajo para que apacentase a Israel su pueblo, su heredad, la heredad de Dios, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó en la pericia de sus manos. Y Amós también, que fue llamado por Dios para guiar a su pueblo como profeta. En Amós capítulo 7, verso 15 dice, Amós, Jehová me tomó detrás del ganado, me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios tomando ciertamente a hombres que han trabajado con animales para poder entender al pueblo de Dios. Si tiene paciencia con el ganado, con las ovejas, sabe cuidarlas bien, podrá cuidar del rebaño de Dios. El problema de muchos es que ni ellos solos se aman. No aman ni a su cónyuge, no aman ni a sus hijos. ¿Cómo quieren pastorear las ovejas de Dios cuando ni siquiera en su propia casa han podido aprender a manejar la familia? Hay hombres llamándose ministros de Dios, golpean a su mujer, le gritan a su mujer, le gritan a sus hijos se quedan espantados y dicen, pero este hombre dice ser el pastor. La mujer dice, y este se hace llamar siervo de Dios. ¿Cómo me grita? ¿Cómo me maltrata? Eso quiere decir que ese hombre no tiene el llamado de Dios. Necesita arrepentirse porque no se ha convertido. Y como no se ha convertido, no puede manejar su propia casa. ¿Cómo podrá manejar la casa de Dios? Ahora, Moisés fue preparado 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. David fue preparado en las ovejas, pastoreando prácticamente las ovejas de su padre Isaí. Amós fue preparado también para ser pastor de su pueblo. Le dijo, ve y profetiza a mi pueblo. ¿De dónde lo tomó? Detrás del ganado. Ahora bien, en cuarto lugar, el destino de sus funciones. Dice la Biblia que Moisés llegó a Horeb, monte de Dios. Posiblemente esta sea la frase que mejor sintetiza el carácter de un líder. Moisés llegó a su destino. Su pastoreo no tuvo como objeto dar vueltas alrededor de un desierto de la desorientación, sino llegar hasta el pie del monte que le había servido de guía. Ese monte era Horeb, monte de Dios. Era el lugar donde Dios se manifestaría directamente a Moisés y le hablaría cara a cara a Moisés en ese lugar. Es necesario entonces llegar al monte de Sión, es decir, llegar a una iglesia donde está la presencia de Dios y recibir el llamado de Dios para pastorear las ovejas. Un buen pastor es aquel que llega a ser buen líder dentro de una iglesia. Comienza siendo presidente de caballeros o probablemente de jóvenes, después de caballeros pasa a ser diácono de la iglesia y hace un buen trabajo de administración como miembro. Sabe cuidar la iglesia con respeto, con amor. Tiene visión, respalda la visión de Dios dada a su pastor. Ese hombre o esa mujer que hace eso están habilitados para tener el llamamiento de Dios y ser pastores preciosos y usados por Dios. Amado televidente, hemos presentado
un tema más sobre liderazgo. Yo deseo que si usted ha sido llamado por Dios, no desista de ese llamado. Acepte el llamado de Dios, pero acepte la preparación. Prepárese, estudie, busque a Dios de corazón, lea la palabra diariamente, medite en ella y aprenda a trazarla para poderla presentar. Y de esa manera usted será usado por Dios para bendecir grandes cantidades de personas que usted ni siquiera se lo imagina ahora. Quiero orar por esa dirección, por usted. Gracias, muy glorioso Padre. Gracias por amar, oh Dios, los pueblos, tribus y lenguas y nación. La mies es grande, oh Dios, en toda la faz de la tierra. Te ruego, Dios, que levante líderes capacitados por tu Espíritu, capacitados en tu palabra, capacitados, oh Dios, para hacer el trabajo de acuerdo al corazón tuyo. Levanta hombres y mujeres, personas, oh Dios, que te crean, que se afirmen en tu palabra y sean fieles testigos, fieles pregoneros de la verdad sin titubear. Aunque haya oposición, nunca se opongan, Señor, a la verdad, sino que ciertamente estos líderes en medio de la oposición presenten la verdad, aunque muchos brinquen por esa verdad. Sé que habrá multitudes de personas que serán transformados, prosperados y bendecidos con el mensaje que tú pondrás en su corazón y en sus bocas. Alabo, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amado televidente, le felicito por haber aceptado el llamado de Dios. Siga adelante haciendo lo que Dios le ordena y haga el 100% la voluntad de Dios y verá cómo Dios respaldará su ministerio, ya sea local en la iglesia o ya sea en otro ministerio más amplio. Lo importante es que usted haga la voluntad de Dios. Si usted no se está congregando, le invitamos a que busque una iglesia. Si vive cerca de nosotros, búsquenos. Estamos en el 605 East 42 Street, esquina con la Avalon y la 42. Mi número de teléfono al cual usted puede accesar es al área 323-202-0229. 202-0229. Ese número es mi número de teléfono celular. Estoy para atenderle en cualquier momento preciso. Que Dios le guarde y Dios le prospere todo el tiempo. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.